Buenos días. Para continuar con las actividades del posgrado, vamos a abordar el tema de cefaleas secundarias. Estamos en la unidad donde estamos abordando todos estos temas de cefalea y pues este es uno muy importante que tenemos que considerar siempre que evaluamos a un paciente que tiene esta afección. Los objetivos de la conferencia son identificar las principales causas de cefaleas secundarias, clasificándolas según su etiología, reconocer los signos de alarma o las red flags y sus implicaciones clínicas para orientar el diagnóstico diferencial entre cefaleas secundarias y analizar los casos clínicos y escenarios frecuentes de cefalea secundaria en la práctica clínica. Entonces, a la hora de que abordamos este tema, definimos que es la cefalea que se produce como consecuencia directa de una condición subyacente identificable. Un aspecto muy importante, ya que no es una causa neurológica en sí, sino es un síntoma de otro trastorno. Así es como se le clasificaría la cefalea secundaria. Entre las diferentes causas que pueden llevar a una cefalea secundaria, pues en este artículo nos lo dilucidan bastante bien, en donde tenemos la cefalea por trauma craneoencefálico atribuida a trastornos vasculares, tanto craneales o cervicales, trastornos intracraneales no vasculares, relación con sustancias, a infecciones, atribuida a trastornos de la homeostasis a nivel cerebral, cefalea con dolor facial atribuido a algún trastorno y cefaleas atribuidas a un trastorno psiquiátrico. Entonces, en esas etiologías o esos trastornos podemos como que ampliar nuestra definición de lo que es las causas de cefalea secundaria según el mecanismo o la etiología. Entonces tenemos la cefalea traumática. Estos son casos vistos en la unidad de neurología. Tenemos un paciente de 26 años quien sufrió a través de un golpe con una botella en una discusión, un golpe a nivel frontal. El paciente pues había estado quejándose de cefalea constante, opresiva, bilateral y pues se presentó con crisis comicial. Entonces tenemos estas lesiones en sustancia blanca sugestivas de lesión axonal difusa por golpe y contragolpe y de un paciente de 80 años que pues presentó una caída desde su propia altura, golpeándose y teniendo esta evidencia en resonancia eh, en este, en este FLAIR que podemos ver el hematoma subgaleal subyacente al golpe. Entonces, tenemos que la causa traumática pues, puede ser una atribución a cefaleas que usualmente inicia 7 días posterior del golpe, siempre tomar en cuenta que esté en relación con pérdida de la conciencia, el dolor usualmente es de tipo tensional o migrañoso, puede ser mixto y según la temporalidad, pues si dura menos de 3 meses es agudo y si es más de 3 meses, pues se vuelve crónico. Entonces son una causa y las características de este tipo de cefalea. También tenemos trastornos vasculares. Este es un paciente que vino por una cefalea de inicio abrupto, en donde podemos observar que hay esta disrupción del flujo a través del seno sagital superior. El paciente tenía una trombosis a nivel de sistema venoso, entonces era lo que le estaba causando la molestia y la cefalea. Y en comparación también un paciente que tiene un infarto en lo que es la irrigación de la cerebral media en su porción M1, que podemos ver lo agudo en esta difusión, en donde podemos ver cómo se involucran desde masas grises centrales hasta regiones fronto-parieto-temporales. Y en estos trastornos vasculares también tenemos los eventos hemorrágicos. Aquí tenemos dos representaciones de casos observados en la unidad, en donde venían con principal causa de la cefalea, pues esta de origen hipertensivo o hemorragias a nivel de masas grises centrales, específicamente a nivel de putamen. Interesante cómo se presentan a veces en nuestros turnos estos trastornos, ambos de dos diferentes lugares y con la sintomatología específica de la afección motora o la focalización motora contralateral a la lesión. Entonces, bastante interesante y pues siempre tomar en cuenta esta atribución de las manifestaciones focales en los trastornos pues de cefalea, ya que nos orientan a causas secundarias como lo que son las hemorragias. En otros trastornos vasculares tenemos pues las arteritis de células gigantes con una clínica de cefalea principalmente en región
temporal con claudicación mandibular y a veces pueden haber otras afecciones como fiebre o visión borrosa. Y usualmente para el diagnóstico bueno, necesitamos una biopsia y análisis de patología de los vasos. También tenemos el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, una cefalea que puede ser en trueno recurrente y siempre pues desencadenadas por un esfuerzo y también se han visto en pacientes que están en periodo de parto. Y con el diagnóstico en angiografía con el estrechamiento reversible y la hipertensión arterial, la cual también puede relacionarse con cefalea, usualmente pulsátil bilateral, que se relaciona con cifras de presión arterial arriba de 180 a 120 milímetros de mercurio. Y el diagnóstico pues coincide con la crisis hipertensiva y la característica de esta cefalea es que mejora al normalizar la presión arterial. Entonces son características de los trastornos vasculares de causas secundarias de cefalea que tienen diferentes presentaciones en su sintomatología y pues según lo que vayamos encontrando en nuestra evaluación podemos orientarlo ahí. Tenemos a trastornos intracraneales no vasculares, entre ellos se incluyen los procesos ocupativos. Es un paciente que evaluamos que tenía antecedente de una resección de astrocitoma y pues presenta nuevamente cefalea, la cual es progresiva de características migrañosas y también de características tensionales con un déficit focal pues leve con una paresia del lado derecho. Entonces tenemos esta imagen en resonancia magnética en el FLAIR que pues está rodeado de edema vasogénico y observamos esta imagen bien circunscrita acá, que a la hora de hacerle el medio de contraste, pues capta medio de contraste justamente alrededor de la mesa. Entonces, son procesos ocupativos, son procesos que pueden tener hallazgos de hipertensión intracraneana según el tamaño que tengan los procesos y muy importante la evaluación de los mismos y son causas frecuentes de cefaleas secundarias. También tenemos pacientes que tienen hallazgos de hipertensión intracraneal, pero no tienen ningún hallazgo estructural evidenciado, pues tenemos la hipertensión intracraneal idiopática, la cual en pacientes jóvenes, principalmente mujeres, pueden presentar esta anomalía de cefaleas de característica opresiva, usualmente de moderada a severa intensidad que pues empeora con maniobras de Valsalva, que es una de las cosas que nos puede orientar, que puede empeorar con tos o esfuerzo en decúbito. Síntomas asociados que pueden ser náusea y vómitos en proyectil, la visión borrosa, hallazgos de afección de lo que es las alteraciones visuales, podemos ver papiledema, pérdida de la visión o parálisis del sexto par, que es el par que se afecta con más frecuencia por su distribución y por su tamaño, que tiende a afectarse más con estos aumentos de presión arterial. Y en la evaluación general, pues tenemos las campimetrías que tienden a tener déficits alrededor del campo visual y los síntomas que se caracteriza por estos hallazgos de presión intracraniana sin ninguna etiología o anormalidad o estructural o ocupativa que tiene la elevación de la presión arterial con tendencia a tener hallazgos normales en el líquido cefalorraquídeo, un estudio de neuroimagen donde descarta cualquier otro proceso y que no tenga otra causa aparente de hipertensión intracraniana. Entonces, una causa que tenemos que considerar entre nuestras cefaleas secundarias. El abuso de sustancia, abstinencia. Es bastante importante tomar esto en cuenta, ya que ha habido un incremento del abuso tanto de medicamentos pues lícitos como ilícitos en lo que respecta a los pacientes. Entonces tenemos que, según el tipo de medicamento, podemos clasificar esta cefalea asociada a uso de sustancias o utilización de diferentes tipos en especial analgésicos, que después de cumplir cierta cantidad de días, según el medicamento, pues podemos clasificarlo. Y la tendencia es que se ven relacionadas con el uso excesivo de estas sustancias y que mejoran a la hora de irlos quitando. Aunque siempre hay que tomar en cuenta que la abstinencia también puede desencadenar cefalea, entonces son consideraciones que te tienen que tomar en cuenta, en especial después de suspender algún tipo de sustancia. Las infecciones, una causa muy común de cefaleas que usualmente se relacionan con síndromes sistémicos como lo que son fiebre y se relacionan con otras afecciones clínicas como lo que es rigidez de nuca, fotofobia o vómitos. Y pues siempre es importante pues ver el estado de inmunocompromiso de los pacientes. Tenemos pacientes que tienen infecciones bacterianas, como en este caso, en esta representación de este artículo, pues pacientes con infección por meningitis tuberculosa, en donde tienen este realce meningio, que es característico de esta afección, y sus consecuencias, como
pues sí pueden observar en esta tomografía hallazgos de hidrocefalia, que es una de las eh, pues complicaciones más comunes de esta afección por el aumento de las proteínas a nivel del líquido cefalorraquídeo, pues puede haber una hidrocefalia obstructiva o no obstructiva y pues son pues los hallazgos que en nuestra neuroimagen podemos ir observando. Entonces es bastante importante tomar las infecciones como un diferencial, en especial cuando tienen esas características. Trastornos que afectan la homeostasis a nivel cerebral, pues tenemos las causas más comunes, la hipoxia, la hipercapnia, hipoglucemia, muy importante en nuestro medio que hay una gran incidencia de diabetes mellitus con uso de insulina y pues podemos tener muchos pacientes con hipoglucemia, pues la cefalea es uno de los primeros síntomas que se va presentando o pacientes que están en diálisis con ese auge que tenemos de enfermedad renal crónica, es muy importante tomarlo en cuenta. Siempre la cefalea pues, puede ser difusa, puede tener características opresivas o principalmente bilaterales, y el diagnóstico pues, se va en correlación con estos parámetros metabólicos alterados. Tenemos otras causas como lo que son trastornos craneofaciales o cervicales relacionados con cefaleas, pues tenemos las causas principales, sinusitis, glaucoma, la disfunción temporomandibular, síndrome de Costen, afecciones directas del oído, entonces, o patologías dentales, y la característica es que el dolor o la cefalea está en relación con el dolor localizado de la estructura afectada, como en este caso, en esta tomografía que podemos ver cómo está afectada o pues lleno el seno maxilar, entonces usualmente la afección o el dolor se va exacerbado cuando permitimos estar. De igual manera, pues ir viendo si en dado caso el paciente tiene la disfunción temporomandibular, que se ve relación con esta alteración y que puede causar dolor y pues para consulta a realizarle un subguarda dental para disminuirle la sintomatología. Entonces son muchas causas que nos pueden ver en estos trastornos que tenemos que investigar dependiendo de las características que vayamos encontrando. En los trastornos psiquiátricos, cuando ya pues vamos descartando causas estructurales, pues siempre tomarlos en cuenta, pues trastornos que se ven asociados a depresión, ansiedad, siempre un diagnóstico por exclusión y cumpliendo los criterios para tener estas consideraciones y ausencia de una causa orgánica. Después de lo que fue la epidemia del COVID, pues hubo mucha representación de mucha sintomatología que se presentó post-infección, incluso también algunos casos dilucidados post-vacunal que se relacionaban con cefalea. Entonces aquí es una representación de un caso de una paciente de 42 años que tenía episodios de una cefalea tipo migrañosa y se ve relacionado a la infección post-COVID. Es importante saber que como tenemos signos de alarma, también tenemos banderas verdes que nos orientan a que la cefalea podría ser cefalea de origen primario y que no hay otra causa subyacente que lo esté provocando. Estas banderas verdes se engloban en cefalea que pues actualmente está presente en la infancia, la cefalea que ocurre en relación temporal con el ciclo menstrual en el paciente que tiene días sin cefaleas, o sea que sí se resuelve ese periodo y después vuelve a presentar, que miembros de la familia presentan el mismo fenotipo de la cefalea y cefalea que apareció, que se detuvo hace más de una semana. Son banderas verdes que aunque pues nos ayudan a determinar que la causa no puede ser secundaria, siempre hay que tomar en consideraciones una evaluación exhaustiva y una historia bastante amplia para que no nos estemos pasando nada por alto, pero pues son banderas verdes a considerar en nuestra evaluación. Ahora, como tenemos estas banderas verdes, tenemos banderas rojas. Aquí ya vamos a ir dilucidando según el SNOOP, que es una herramienta bastante útil para características clínicas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de la evaluación de la cefalea para considerar una cefalea secundaria o la necesidad de pues, realizar estudios más exhaustivos sobre la etiología de los mismos. Entonces, estas banderas rojas o naranjas, dependiendo de lo que estamos encontrando, pues nos orientan a la realización de ciertos estudios para descartar que no haya un proceso subyacente. Entre ellos tenemos pues síntomas sistémicos que pueden incluir fiebre, la historia de neoplasias, que tengan un déficit neurológico focal, el inicio súbito de la cefalea, que tengan edad mayor de 50 años, ya que estos pacientes pues tienden a tener las atribuciones en relación a mayor riesgo vascular o algunas alteraciones como
pues neoplasias. También tenemos un patrón de cambio en la cefalea. Tenemos una cefalea que tenía un fenotipo pues, ya establecido y tiene un cambio en relación con eso, pues también es considerarlo. Cefalea posicional o que tenga presencia de papiledema que exacerbe con la tos o a la hora de hacer maniobras de Valsalva con el embarazo, lo que es una presentación atípica, varias características que sea postraumática, que esté en relación con infección por VIH. Entonces tenemos muchas características que nos orientan a qué puede ser y vamos a relacionar esto con casos clínicos que hemos visto en nuestra unidad. Tenemos un paciente de 28 años quien tiene pues, síntomas sistémicos, que es uno de los primeros del SNOP que vamos a ir dilucidando, síntomas sistémicos, tenía fiebre, malestar generalizado, tenía también que es una infección por VIH mutante y a la hora de hacer la evaluación pues tenía cefalea de origen de carácter opresivo bilateral y se les realizan los estudios donde podemos observar esta infiltración multifocal de imágenes que tienen una confluencia y un realce en anillo, tanto que se puede observar en lo que es el FLAIR como lo que es el T1 con contraste. Entonces podemos ver estas imágenes que confluyen, que tienen este realce en anillo, encapsulado, que nos hacen sugestivos de una toxoplasmosis intracerebral. Entonces ya vemos o estamos dilucidando cómo tenemos que tomar esto en cuenta estas características del SNOP, no como una escala clínica, sino que como que los pacientes pueden presentar estas alteraciones y por ende tenemos que buscarle más profundamente. Tenemos historia de neoplasias. La paciente con antecedente de un cáncer a nivel pulmonar empieza con afecciones de cefalea en región eh, unilateral izquierda y cuando hacemos la evaluación pues tiene principalmente una afección leve en el habla y llama la atención que realmente no tiene una afección muy característica o muy severa de la movilidad. Y también el habla, pues era poco lo que estaba afectado. Y pues tenemos esta imagen donde pueden observar el edema que se está perilesional a esa imagen circunscrita que está en medio. Entonces, sospecha de una metástasis de un tumor primario a nivel pulmonar. Tenemos también el déficit focal neurológico focal, siempre, esta es una de las características más importantes de cefaleas secundarias, en donde tenemos la cefalea y un déficit neurológico focal bien establecido. Como podemos observar aquí, el paciente vino por una cefalea súbita en trueno y pues manifiesta lo que es esta imagen hiperdensa en tomografía en regiones de las cisuras a nivel cerebral, sospecha de una hemorragia subaracnoidea. Cuando hacemos la evaluación, pues tenemos esta limitación de la abducción del ojo izquierdo con la parálisis del sexto par craneal. Al paciente se le realizan diferentes estudios y se observa que realmente tiene afección del seno sagital superior y del seno transverso en la irrigación, lo que es el drenaje venoso. Entonces tiene este realce y tiene una limitación en el paso de lo que es el seno sagital y en el seno transverso, lo que provocó una hemorragia subaracnoidea secundaria a trombosis del seno venoso. Se le mandó a hacer una angiografía por sustracción digital y se puede observar cómo el seno venoso y el seno transverso pues tienen una limitación bastante importante en el flujo y de hallazgo incidental pues el paciente también tenía un aneurisma en la cerebral posterior que fue un hallazgo incidental pero que podía tener repercusiones en la terapéutica que se le quería instaurar. También el inicio abrupto de lo que es la cefalea es otra característica que nos orienta a una cefalea secundaria, en especial pues, que tiene la cefalea en trueno y que tenemos a este paciente de 38 años quien presenta la cefalea de manera abrupta en región frontal, que era bastante incapacitante, 10 de 10 del dolor, en donde podemos observar que tenía esta hemorragia
a nivel de la cisura interhemisférica frontal, con también hallazgos de hemorragia a nivel temporal. Y se le hacen los estudios correspondientes con una angiotomografía, donde se puede observar la imagen sacular justo en la comunicante anterior. Entonces, son para tomar en cuenta la relación que tenemos nuestra sintomatología con los estudios que vamos a realizar, de los estudios que hemos, pues, de los pacientes que hemos visto en nuestra unidad y cómo se ha correlacionado lo que vamos viendo de este tema. También tenemos pues algoritmos relacionados a la cefalea, diferenciación entre cefalea primaria y secundaria. Este algoritmo principalmente pues en relación a lo que es hemorragia subaracnoidea, donde van dilucidando las características clínicas de la presentación, de la forma de presentación clínica de inicio abrupto en las 6 horas subyacentes al evento y pues los estudios que se van realizando de tomografía cerebral, de punción lumbar, de resonancia en algunos casos, para ir dilucidando la presencia o no de hemorragia subaracnoidea. Edad mayor de 50 años. Esta es una característica pues importante a tomar en cuenta porque no todo el paciente que va a tener una cefalea mayor de 50 años se le tiene que pensar en una cefalea secundaria, pero sí es algo a considerar cuando hay otras características asociadas y tomar en cuenta ya que pues después de los 50 años se ha observado que aumenta esta incidencia de cefalea secundaria, por eso lo toman como un criterio a tomar en cuenta. Este es un paciente de 60 años quien había estado manifestando cefalea constante de carácter opresivo, principalmente del lado derecho, y empezó a tener pérdida de la movilización del brazo izquierdo. Entonces, cuando miramos la imagen, tenemos esta imagen con bastante edema vasogénico, una imagen bien circunscrita. El paciente presentó después déficit respiratorio, tenía dificultad respiratoria, lo evaluaron, tenía un derrame pleural derecho y se observó que tenía un proceso neoplásico pulmonar. Entonces, este es una metástasis secundaria a un tumor primario a nivel pulmonar. Podemos observar en este T1 con contraste cómo capta el medio de contraste y el gran edema vasogénico que tiene en esta imagen FLAIR. Cambio del patrón del dolor. Eso es bastante importante a la hora de considerar causas secundarias. Tenemos una paciente que tiene hallazgos de masas en ambos hemisferios y que había estado presentando dolor de carácter opresivo, bilateral, de región frontal, y pues no le había prestado mayor importancia, había estado tomando analgésicos y cuando miramos, la paciente tiene una pérdida de conciencia y vino a la emergencia por lo mismo. Entonces tiene la pérdida de la conciencia, se le hace la evaluación, se observa que tiene parálisis del tercero y tiene el parálisis también del sexto par craneal y alteración del sensorio. Y cuando miramos, tiene hallazgos de una hemorragia subaracnoidea con afección ventricular, que vamos a observar aquí, y a la hora de hacerle la angiotomografía, pues observamos esta imagen sacular sugestiva de un aneurisma. Entonces, la paciente tenía un proceso ocupativo asociado también a lo que es un un aneurisma y por ende hizo una hemorragia subaracnoidea. Entonces son casos bastante interesantes para ver este cambio del patrón del dolor que es muy importante a la hora de considerar cefaleas secundarias. Tenemos estas alteraciones estructurales o malformaciones como la malformación de Chiari, en donde la paciente pues había estado presentando cefaleas con afección principalmente o exacerbación con la tos y tuvo esta afección con esta gran siringomelia que podemos observar aquí con las flechas. Entonces, bastante importante tomar esas consideraciones a la hora de evaluar a nuestros pacientes. Tenemos pacientes que tienen historia de un traumatismo o que tienen pobre respuesta a analgésicos. Son otras afecciones que nos da el SNP, en donde tenemos que dilucidar las características que nos orienten. Este es un paciente de 60 años que tuvo un traumatismo craneoencefálico, no le puso mucha atención, empezó a tomar analgésicos, no le ayudaba con la cefalea, empezó a tener alteraciones del sensorio, empezó a ponerse somnoliento, entonces lo trae. Entonces tenía un hematoma subdural
lo drenan y el paciente no mejora. Entonces, al hacerle el control, pues se puede observar estas diferentes densidades. Muy interesante cómo podemos observar el neumoencéfalo que tiene acá, el hematoma subdural ya en fases subaguda crónica y un nuevo sangrado a nivel del hematoma. Entonces, podemos ver estas diferentes densidades. El paciente fue reintervenido y pues ya con eso pues empezó a mejorar. Pero es importante siempre considerar estos antecedentes traumáticos y la pobre respuesta a analgésicos en nuestra evaluación. El papiledema, hay algo que es sugestivo de hipertensión intracraniana, pues, pacientes que vienen con estas afecciones, pues en este caso, pues bastante catastrófico, que tiene aumento de la presión intracraniana por el espacio que está ocupando o aumentando la hemorragia que tiene de origen aneurismático. Le hacemos fondo de ojo y presenta el papiledema. Entonces es bastante importante tomar en cuenta estas características. Entonces, en esta representación de casos clínicos que hemos ido observando, pues podemos correlacionar lo que hemos estado viendo con estas banderas rojas y la presentación clínica de algunas afecciones que hemos tenido. Siempre tomar en cuenta causas secundarias de cefaleas con características primarias, como estas cefaleas autonómicas trigeminales, en donde tenemos que siempre es importante dilucidar si no hay una causa secundaria que la esté manifestando, como aneurismas intracraneales o trombosis o alguna afección vascular o algún proceso ocupativo que nos esté dando estas características y están pues representadas tanto en cefaleas autonómicas, en racimos, como lo que es la cefalea de corta duración con síndromes autonómicos, en donde podemos en este estudio observar cómo se relaciona con adenomas pituitarios y que usualmente el dolor de cabeza es ipsilateral hacia el tumor y que es bastante importante buscar o dilucidar que no sea la causa de este tipo de cefaleas. Entonces, bastante importante en diferentes alteraciones en estos diferentes estudios en donde se pueden observar causas secundarias de esta sintomatología. Entonces, tenemos características de una cefalea primaria, pero con una pues, causa o etiología secundaria que lo desencadena. También la hemicrania continua, tenemos pacientes que han tenido aneurismas o que tienen procesos ocupativos a nivel celular que se relacionan con esta sintomatología. Entonces es importante ir observando esto. La cefalea matutina. Se habla que hay muchos trastornos que pueden llevar a una alteración vascular, principalmente, o otros trastornos que se ven relacionados con cefaleas secundarias que presentan exacerbación o un pico alto en las mañanas. Esto debido a que en la mañana se ve un aumento de la secreción adrenérgica, lo que pues se relaciona con más picos de hipertensión arterial, que se relacionarían con cefalea secundaria de hipertensión arterial o que también pueden, por ese aumento, tener una incidencia más alta de lo que es eventos cerebrovasculares, hemorrágicos o isquémicos. Entonces, es importante tomar esta característica para nuestra evaluación. No entra entre las que hemos estado diciendo anteriormente, pero es importante tomarlo en cuenta, la cefalea matutina, o despertar matutino. También se relaciona a trastornos como, por ejemplo, de la mala oclusión temporomandibular o como podemos ver en estos criterios, cefalea asociada a apnea obstructiva del sueño. Entonces, pues los criterios de esta cefalea son cefalea que que está en relación temporal con el inicio de la apnea, con asociación o evolución de esto que ha empeorado de la apnea obstructiva, que tiene características que usualmente recurren en 15 días por mes. Cumple todas las características de ser localización bilateral, sensación de presión, no acompañada de náusea, fotofobia, fonofobia, y se resuelve dentro de las primeras 4 horas después de haberse levantado. Y exclusión de otros diagnósticos. Entonces, es características de otra cefalea secundaria asociada a apnea obstructiva del sueño y que se ve pues también en lo que es cefalea de las mañanas. En este estudio hacen ilusión de cuál es la proporción de los pacientes que llegan con cefaleas secundarias a la emergencia y podemos ver que hay un porcentaje bastante amplio de lo que son infecciones virales o infecciones
perdón, afecciones infecciosas, en donde podemos ver desde un 13 a un 24%. También hemorragia subaracnoidea ha sido una de las causas principales dilucidadas de cefaleas secundarias, otras alteraciones intracraneanas o hemorrágicas, hipertensión intracraneal, neoplasias, trastornos isquémicos y así en orden descendente de las características que han presentado de cefaleas secundarias y que se presentan en la emergencia, para tomar en cuenta que pues infecciones es de las principales que hay que dilucidar. También tenemos algunas herramientas de screening para que nosotros podamos ir dilucidando o ir orientando nuestro diagnóstico. Esto es bastante interesante cómo englobaron diferentes preguntas para determinar si la cefalea estaba o era secundaria para algún proceso subyacente. Tenían la cefalea en trueno, cefalea con síntomas neurológicos, pero subjetivos preguntados al paciente, cefalea con signos neurológicos, o sea, lo que nosotros evidenciamos, un déficit motor, una focalización, una crisis, el papiledema, cefalea con síntomas sistémicos y cefalea de inicio nuevo en mayores de 50 años. Entonces, hicieron estas preguntas, podríamos decir, y se lo pasaron a muchos pacientes que llegaban por cefalea. Dijeron, si estas preguntas lograban, basado pues en lo que hemos visto previamente, lograban dilucidar si estos pacientes cursaban con un proceso de cefalea secundaria, ¿no? Y cuando hicieron el análisis, pues observaron que sí habían bastantes pacientes que tenían pues, afecciones ocupativas, afecciones inflamatorias, afecciones vasculares. Y la pregunta que pues se vio asociada más a la incidencia fue cefalea asociada a un déficit neurológico focal. Entonces, nos orienta a la importancia que tiene nuestra evaluación clínica, ya que la pregunta o lo que más nos va a determinar que la cefalea secundaria es asociar lo que nos está diciendo el paciente de la cefalea, las características de la cefalea y el déficit focal o el trastorno neurológico objetivo que nosotros logremos dilucidar. Y de los que menos se lograron fue la cefalea con la alteración subjetiva del paciente. Por ejemplo, ¿tiene cefalea? ¿Tiene visión borrosa? Sí, pero eso es algo subjetivo del paciente. Entonces, esa pregunta fue la que menos representación tuvo en la determinación de cefaleas secundarias. De ahí, seguido por el de pacientes mayores de 50 años, y esas otras cuatro preguntas, pues fueron bastante importantes en dilucidar si el paciente tenía cefalea secundaria. Han salido marcadores que se han ido relacionando o en diferentes estudios que se han ido realizando a través del tiempo, que están buscando diagnósticos diferenciales principalmente en lo que es cefalea primaria. Tenemos muchos marcadores como la sustancia P o el neuropéptido asociado al gen de la calcitonina, el cual están buscando para diferenciar entre una migraña y una cefalea en racimos o trastornos trigeminales autonómicos, y que se van a ir dilucidando o desarrollando a través del tiempo. Estudios de imagen, tanto funcionales en estudios de 7 Teslas, donde pueden observar las alteraciones funcionales a través del hipotálamo, que nos ayudan a determinar sobre diferenciales de cefalea primaria. Pero en cefalea secundaria están pues, desarrollando algunos biomarcadores que nos ayuden a diferenciarlo, entre ellos el aumento de la relación de los linfocitos y los neutrófilos, que pueden orientar hacia el abuso de sustancias, dímero D o factor de tiempo de tromboplastina parcial activada, que nos ayuda a algunos trastornos como hemorragia o vasculares, y pues los estudios de imagen que en sí nos pueden orientar a procesos vasculares o procesos intracraneales. Entonces, hay muchos biomarcadores, pero casi en este aspecto de lo que es la cefalea secundaria, pues ya existen herramientas que nos ayudan a la determinación de la causa. Y nosotros como clínicos somos los que tenemos que ir dilucidando las características del trastorno, ir evaluando sobre a signos o alteraciones asociadas, y así con estudios de imagen o estudios de líquido cefalorraquídeo o estudios bioquímicos determinar cuál es la causa de la cefalea secundaria. Eso era lo que traía para compartirles.